Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Hermanos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, como así también bendecido de parte de Dios. Ya esta tarde ya primaveral, esperando que Dios sea con cada uno de ustedes, ayudándoles en este caminar. Aprender a caminar con Dios es muy importante y permanecer en Dios aún más. Ya te quisiera esta tarde invitar a abrir tu Biblia y vamos a hacer la palabra del día de hoy que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde a través de esta palabra, como así también nos dé el entendimiento para poder comprender lo que Dios hoy nos quiere hablar. Los que rechazan la gracia de Dios tiene el título. La gracia de, la gracia de Dios es algo muy importante para los creyentes y en realidad para toda la humanidad. Porque sin la gracia de Dios nadie podría ver a Dios. Sin la gracia de Dios nadie podría ser salvo. Sin la gracia de Dios nadie tendría la posibilidad de entrar al reino de Dios. Por lo tanto, en el solo título, los que rechazan la gracia de Dios, nos habla mucho con respecto a eso. Pero cuando leemos el versículo 12, por lo cual levantar las manos caídas, rodillas paralizadas, nos damos cuenta que no todas las personas se arrodillan delante de Dios ni levantan sus brazos para pedir ayuda o socorro que necesitan, o claman a Dios para poder encomendar su vida día a día. Pero aún aquellos que se arrodillan y claman a Dios para poder pedir ayuda, el socorro que necesitan para vivir una vida en Cristo, se enfrentan a dificultades, a muchas dificultades en la vida, las cuales Dios le demanda a cada uno de ellos fe y confianza. Y para aquellos que no creen en Dios, les pide que crean en Él, que hay un cielo y un infierno, y que la vida espiritual es más real que esta vida carnal.
ya que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida espiritual es mucho más real que esta, ya que esta vida carnal es pasajera. Sabemos que hoy por hoy el hombre 80, 90 años vive, más la vida espiritual es eterna. Y depende de nosotros, donde queramos pasar nuestra eternidad, es donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón y nuestro esfuerzo para poder alcanzarlo. Así como muchas personas logran sus objetivos aquí en esta tierra, en la vida espiritual también tenemos objetivos y que son más importantes que esta vida secular. Si los miramos en cantidad de tiempo, la vida espiritual es eterna. Nunca te olvides de eso. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas por vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, sino que sea sanado. Es importante tener una vida recta y caminar rectamente delante de Dios. Y no ir medio cojeando. Y cuando Dios habla de lo cojo y enderezar la senda, habla de nuestra vida espiritual. Que pongamos nuestro corazón donde tiene que estar. Que nuestros objetivos y nuestra finalidad en nuestra vida espiritual sea alcanzar el reino de los cielos y sea glorificar el nombre de Dios. Que sea esparcir la obra de Dios para que más almas lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando nos enfrentamos a problemas en este mundo, es ahí cuando nuestra fe debe de actuar y tener confianza en Dios, que Él será con nosotros, que Él nos ayudará, nos guiará en todo nuestro caminar. Y que debemos de nosotros entregar nuestras cargas a Él. Aprender a confiar en Dios es entregar nuestras cargas. Aprender a confiar en Dios y dejar que nuestro corazón descanse en Dios es muy importante, porque Él es fiel y Él es verdadero. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, y ve Dios en nuestro corazón que deseamos hacer su obra y que queremos esparcir su evangelio para que más almas lleguen al conocimiento de la verdad, en esa voluntad Dios nos va a ayudar, porque está viendo la intención de nuestro corazón. Él no puede ser engañado ni burlado, y sabe que Él lo vamos a hacer. Y cuando actuamos y hacemos la obra de Dios sin importar nuestras dificultades, es ahí cuando Dios también se manifiesta en nosotros y nos ayuda, nos libra, nos guarda, nos proteja. Llega nuestro socorro, nuestro auxilio. Él nos provee conforme a nuestras necesidades. Él nos sustenta. Él nos ayuda. Confiar en Dios es importante, porque eso es parte de la gracia de Dios. ¿Cómo pretendemos vivir bajo la gracia de Dios y no confiamos en Él? No podemos hacerlo. Debemos de aprender a confiar en Dios para poder vivir tranquilamente en la gracia de Él. Revestirnos de su justicia. Que la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Que la justicia de Dios no es como los pensamientos y no es como el hombre juzga los hechos o los actos de la humanidad. Dios juzga de una forma muy distinta. Él lo hace a través de su palabra. Para eso Él nos dio sus leyes y estatutos. Esas leyes que están conformadas por sus mandamientos. Por lo tanto, en cada palabra que Él nos habla, nos está juzgando. Nos muestra, nos revela nuestra condición carnal. Hace que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestros corazones y veamos nuestras debilidades y nuestras insuficiencias. Y nos reconozcamos delante de Él que somos débiles, insuficientes y que no podemos evitar de pecar. Esa es la justicia de Dios,
que nos reconozcamos delante de Él a través de sus palabras, a través de sus leyes, estatutos y mandamientos, que somos pecadores. Es por eso que Pablo nos enseña a través de su palabra, a través de unas cartas, que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Y aquellas personas que se dan cuenta que son pecadores, a través de la palabra de Dios, van en muy buen camino para alcanzar la gracia y las misericordias de Dios. Porque ese es el canon de Dios. A través de su propia palabra, Él mide nuestra humildad. Él mide nuestros corazones, cuánto le creemos y cuánto podemos confiar en Él. Y ahí la importancia del conocimiento en la palabra de Dios, el sano conocimiento en la palabra de Dios, la buena lectura, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría, inteligencia. Es muy importante para que nosotros no leamos la palabra de Dios a conveniencia, ni tampoco la podamos acomodar como se nos plazca, sino que la entendamos conforme al corazón de Dios. Dios creó y nos dio su palabra con una intención, y en la palabra de Dios vemos la voluntad de Él, y en esa voluntad nosotros debemos de caminar. No es como nosotros queramos o como se nos plazca, sino es conforme nosotros le creamos y conozcamos la voluntad del Padre. Que Dios nos ayude y nos dé la suficiente humildad para poder creer correctamente en la palabra de Dios, ya que sin ella nadie va a alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Dios quiere de nosotros que caminemos rectamente. Hay cosas muchas veces que traemos del mundo y lo traemos a la vida espiritual. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros traigamos las cosas del mundo a la vida espiritual, ya que del mundo Él nos está sacando para que caminemos una vida espiritual fuera del mundo. Ya no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero somos propiedad de Dios. Las cosas viejas ya pasaron y Él nuevas todas las hizo. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? He ahí la importancia. ¿Queremos dejar las cosas viejas? ¿Queremos abandonar las cosas del mundo? Que quizás por muchos años la traemos y estamos tan acostumbrados a hacerlas que no podemos abandonarlas. He ahí la importancia y preguntas que tenemos que hacer. Porque Dios no nos quiere cojos, porque muchas veces esa propia cojera puede hacer que nos salgamos del buen camino, nos deslicemos y abandonemos la gracia de Dios. Y Dios no quiere que nosotros abandonemos su gracia y mucho menos que nos salgamos de su camino. Y es por eso que nos dice a través de esta lectura, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere que nosotros sanemos nuestras vidas, no que nos salgamos del camino producto de las cosas del mundo que hemos traído a la vida espiritual. Tenemos que luchar. He ahí que Dios nos dice que el que quiera seguirle debe de negarse a sí mismo. Negar nuestros pensamientos, negar nuestras emociones, muchas veces aún nuestros propios sentimientos. Si queremos seguir a Cristo y tomar nuestra propia cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué es lo que te impide caminar rectamente dentro de la obra de Dios? ¿La falta de conocimiento?
la falta de interés, la falta del deseo, o no le da la importancia que se merece a la vida espiritual. Te empeñas en vivir una vida más próspera en el mundo que prosperar en la vida espiritual. Son preguntas que debes de hacerte tú. Para vivir bajo la gracia de Dios, debemos de escoger, debemos de poner nuestro corazón donde tiene que estar. La Biblia nos enseña que de cualquier cosa guardada debemos de guardar nuestro corazón, porque de ahí emana la vida. Cuando hemos conocido a Cristo, Él habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos honra con su presencia en nuestras vidas. Y Él se transforma en nuestro guía, en nuestro educador, en nuestro consolador. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, no somos nada. No debemos de contristar al Espíritu Santo. Hay cosas de nuestra carne que muchas veces tenemos que luchar con ella. Y eso es parte de negarse. Esas no son nuestras cojeras, que muchas veces no queremos dejarlas y hace que nuestro caminar no sea con los pies rectos y nuestras sendas no sean derechas, sino son con vaivenes, con obstáculos, con dificultad, con falta de entendimiento, porque nuestros corazones aún no se han llenado de la plenitud de Dios, porque aún no has conocido a Cristo verdaderamente, porque verdaderamente no le has entregado tu vida a Él con todo tu corazón. En parte has creído, pero en otra parte aún tu corazón está en el mundo. Eso se llama adulterio espiritual. No puedes amar a dos dioses. O amas al mundo o amas a Dios. O amas al Creador o amas a la creación de Dios. Eso se llama idolatría. Hoy por hoy muchos aman a la creación de Dios, mas no aman a Dios. Adoran al cielo, adoran las estrellas, adoran la flora, la fauna, adora todo lo que Dios ha creado, pero no adoran al creador de todas las cosas. Esa es una idolatría muy grande que hay en la humanidad. Y por el hecho de adorar a la creación de Dios, no los hace más espirituales, como muchos pretenden hacerlos parecer, o como muchos pretenden parecer delante de los hombres, como hombres espirituales. No son hombres espirituales, son hombres que hacen idolatría, hombres que no adoran al Dios de la creación, hombres que no le interesa adorar al Dios de la creación, sino que adoran a algo que le dan algún tipo de beneficio. Adorar al Dios de la creación es algo más grande que cualquier otra cosa. Ahí encontramos la respuesta a nuestros orígenes. El Dios de la creación es el único que habla al corazón de los hombres y los trae al descubierto. Es el único que habla y describe el corazón de todos los hombres y los debemos de entender y saber. Eso hace la gran diferencia entre un Dios u otro Dios que nosotros hayamos creado. Hay tantas cosas con las cuales nosotros debemos de luchar, pero algo seguro,
No podemos caminar cojos dentro de los caminos de Dios, porque Dios nos dice hacer sendas derechas. Y Él también quiere que lo cojo sea sanado. Eso es lo que quiere Dios, que lo cojo sea sanado. Sana tu corazón, sana tu vida. Y para eso, dobla rodillas y clama a Dios. Pídele a Dios lo que tú necesitas. Clámala a Él, que Él te responderá y te revelará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La importancia de discernirse uno a la luz de la palabra es muy grande. Pero hoy por hoy el ser humano se encarga de ver la paja del ojo ajeno antes de ver el tronco que cubre su propia vista. Es fácil juzgar al que está a nuestro lado, pero criticar nuestras vidas se nos hace muy imposible. Porque en nuestros pensamientos y en nuestros propios juicios somos rectos, somos impecables. No encontramos defecto alguno en nosotros. Actuamos bajo un juicio justo, decimos. Cuán grandes son los troncos que cubren nuestra vista. Cuántas vendas muchas veces cubren nuestra mirada. Que aún ni los propios cristianos creyentes que llevan años caminando se dan cuenta que aún hay vendas y troncos que tienen que sacar de su propia vida. Y que muchas veces caminan con muchas cojeras en su propia vida, dificultades, problemas, con mañas, con costumbres que traen del mundo. Dios quiere que esas cojeras sean sanadas. Dios quiere que tú camines una senda recta, traces una senda recta delante de Él. Camines rectamente, con confianza, sin duda en tu corazón, honestamente, de buena voluntad. Luego dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo, cuán difícil hacer la paz con todo, sobre todo en estos tiempos donde el ser humano está soberbio, está rebelde, nada le parece, nada le gusta, todo lo cuestiona, aplican propio juicio, inventan normas a su propia conveniencia, hablan de lo que no saben, de lo que no entienden, pero lo acomodan perfectamente a su propio gusto. La rebeldía, la soberbia, la insensatez, el desprecio. El ser humano ha caído muy bajo en estos tiempos, moralmente, espiritualmente. Y es por eso que hoy por hoy hay muchas divisiones en el mundo. El mismo ser humano se encarga de dividir a las personas, ya sea por su color de piel, ya sea por su orientación sexual, ya sea por su color político, ya sea por situaciones especiales que quieren implementar, obligando a muchos a hacer cosas que no quieren hacer en contra de su propia voluntad, hablando falsedades y mentiras. Tenemos que meditar los caminos de Dios. Hay luchas territoriales, hay luchas económicas, luchas sociales, luchas políticas. Hay tantos tipos de luchas, luchas espirituales. Luchas espirituales hay muchas.
Por lo tanto, seguid la paz con todos, dice el Señor. ¿Cómo podremos seguir la paz con todos si no estamos bajo la gracia de Dios? ¿Cómo podemos seguir la paz con todos si aún no conocemos a Dios? ¿Cómo podemos seguir la paz con todos si Dios no mora en nuestros corazones? ¿Cómo podemos seguir la paz con todos si nuestras sendas no están derechas? Si caminamos con cojera, si aún nuestra carnalidad nos estorba, si aún permitimos que nuestra carnalidad, nuestro viejo hombre aflore, ¿podemos tener o seguir la paz con todos? Debemos de serlo, pero la única forma que podemos lograr la paz con todos es teniendo a Cristo en tu corazón, viviendo una vida espiritual bajo la gracia de Dios y caminando una senda recta delante de Él, negando tus pensamientos, negando tus emociones, negando tus sentimientos, negándote a ti mismo, porque de una u otra manera el diablo, Satanás, va a buscar la forma de quitarte la paz en tu vida. Va a querer poner la contienda delante de ti. Va a querer traer el conflicto de una u otra manera. Pero tú, que vives una vida espiritual, eres un justo delante de Dios. Tienes que salir victorioso en el nombre de Jesús. Tienes que aprender a dar frutos espirituales. ¿No quieres ser un hombre espiritual? La Biblia nos habla de los frutos en el espíritu. Benigno, paz, fe, amor. Si tenemos esos frutos en nosotros, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser capaces de hacer la paz aún con nuestros propios enemigos. Pero sin el Espíritu Santo, quizá vamos a lograr la paz un tiempo, mediante nos duren nuestras fuerzas humanas. ¿Y luego qué? Ya no vamos a soportar más. Y va a aflorar la contienda, va a aflorar la ira. Por eso que Dios busca adoradores en el Espíritu y en verdad. Y esas personas deben de aprender a vivir bajo la gracia de Él. El título de esta predicación se llama Los que rechazan la gracia de Dios. Aquellas personas que rechazan el Evangelio, aquellas personas que rechazan vivir una vida espiritual, aquellas personas que rechazan la verdad, aquellas personas que llevan al mundo a la vida espiritual, no van a tener una vida recta delante de Dios. Ellos van a buscar la paz, sí que la van a buscar, así como el rey Salomón lo hizo. Recordemos que Dios da la paz, no como el mundo la da. Y el rey Salomón buscó la paz, claro que buscó la paz, e hizo la paz con todos los reinos. Pero ¿sabe usted lo que provocó el rey Salomón por hacer la paz con todos los reinos? Que llevó al pueblo de Israel a cometer idolatría. El mismo rey Salomón adoró a muchos dioses por hacer la paz. La Biblia dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. No te dice que adores a otros dioses, sino te dice que debes de enseñar y debes de predicar el Evangelio a toda criatura para que reciba la remisión de sus pecados y llegue a él el bautismo del Espíritu Santo. Porque en ese momento esa persona va a recibir la paz de Dios, porque Dios va a reposar en su corazón.
en el momento que esa persona crea en la palabra de verdad. Dios no te dice que cometas idolatrías para hacer la paz. Te dice que tienes que vencer el mal con el bien. Te dice que tienes que vencer a los falsos dioses y predicar el evangelio de las nuevas buenas de salvación para que sea Él quien reposa en los corazones y los salve. Y en ese momento que un alma es salva, esa alma va a descansar, va a llegar la paz a su vida, porque ya ha sido rescatada de Dios, de la opresión, de la aflicción del mundo, de los deseos de la carne, porque va a conocer a un Dios, porque tú le vas a presentar a un Dios de paz, un Dios de amor, pero también un Dios de fuego consumidor. Un Dios que quiere que nadie camine con cojeras, porque esas cojeras la pueden apartar de la gracia de Él, sino que sean sanados completamente. Y un cristiano sanado completamente camina en paz. Y luego dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie puede ser santo si no ha recibido la remisión de sus pecados. No hay paz ni santidad sin el bautismo del Espíritu Santo. No hay santidad si los hombres, los líderes espirituales no predican la verdad, no predican las nuevas buenas de salvación. No le enseñan al pueblo a caminar rectamente delante de Dios. No hay santidad ni paz en los corazones. Es por eso que muchas veces al pueblo llevan costumbres del mundo dentro de las iglesias y crea una sensación falsa de paz y armonía carnal, mas cuando Dios quiere la paz espiritual, quiere la unidad en el espíritu, quiere que el hombre llegue al conocimiento de la verdad y sean salvos, como está escrito en Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuestro Señor murió una sola vez por nosotros y nos santificó para siempre. Recibir la remisión de los pecados es algo muy grande y muy importante, porque si no la tenemos en nuestras vidas, como está escrito, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es algo muy grande que Dios nos está hablando, y la cual debemos de cuidar a aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y conocen la verdad de la salvación, deben de cuidar con celos. No hay nada más importante en la vida que cuidar la salvación y enseñarlas a otras personas para que ellas también arrebaten el reino de los cielos y lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos los cristianos, los siervos verdaderos, la hacen para la gloria de Dios. No la hacen para su propia gloria, no lo hacen para su propio beneficio, no lo hacen para su propia voluntad o su propio orgullo. No, lo hacen por amor a las almas y por amor a la obra de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en cada corazón y Él sea exaltado en cada lugar que se predique la palabra de Dios.
Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque le cuesta dejar las costumbres mundanas, porque no están siendo guiados por verdaderos pastores o verdaderos sacerdotes, porque verdaderamente no conocen, no le han enseñado la verdad. Le enseñan a ser hombres religiosos, más no hombres de fe. Mirad bien, dice la palabra de Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que también algunos no hayan dejado sus mañas, sus costumbres mundanas y hayan caminado toda una vida cojeando dentro de los evangelios y no estén viviendo bajo la gracia, se hayan desviado del camino de la verdad, de las sendas rectas y estén dentro de una iglesia a la cual le permite actuar de cualquier forma por conveniencia y que enseñen mentiras, enseñen más cosas mundanas que espirituales, que acomoden la palabra de Dios a su propia carnalidad. No podemos permitir esas enseñanzas dentro de las iglesias. No podemos permitir ese tipo de personas dentro de las iglesias. Al contrario, debemos de ella orar por ella, pero además debemos de redarguirla, instruirla en la palabra de verdad, para que se arrepienta de su mal camino, se vuelva a Dios de corazón, para que deje sus cojeras, deje sus malas enseñanzas, para que no arrastre a otros por un mal camino. ¿No ve que la carnalidad arrastra a muchos? ¿A quién no le gusta darse un placer carnal? ¿Algún gustito, dicen algunos? No sea que por ese gustito lo tomes por costumbre y ya no puedas dejarlo. Y no sea que por esa costumbre que puedas tomar, te apartes de los caminos de Dios y dejes la gracia, te desvíes de los caminos de Dios. Por eso es que cuidarse de aquellos que mezclan lo mundano con lo espiritual. De aquellos que no conocen a Dios, pero hablan de Él como si lo conocieren. A aquellos que se atreven a hablar de satisfacciones carnales como si Dios lo estuviera usando. Y se olvidan del hombre interior, de la vida espiritual. Luego dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios nos habla una raíz, no sea por aquellos que quieran desviarse del camino os brote alguna raíz de amargura. Qué difícil o qué fácil apartarse de los caminos de Dios. Hay muchos en el mundo que no conocen a Dios, anhelan conocerle, pero también anhelan estar en los lugares altos, anhelan ser reconocidos por los demás. Y por eso que muchos de ellos se transforman en líderes o guías espirituales, dicen, y trae costumbres del mundo dentro de un templo, dentro de una iglesia, para atraer a más personas y acomoda la palabra de Dios a estos tiempos, a la vanidad, a la vanagloria, a la satisfacción y a los deseos de la carne. Y producto que no, como no conocen a Dios, aún ellos sienten que sus corazones están vacíos, están insatisfechos. Pero al traer costumbres mundanas adentro de la iglesia, sienten algún tipo de satisfacción en su corazón carnal y lo adoptan dentro de un lugar para adorar, para bendecir,
para hablar de la palabra de Dios. Cuando Dios te sacó del mundo para hacer cosas excepcionales, y algunos se atreven a llevar cosas del mundo dentro de los templos para atraer a más personas y aún más para satisfacerse ellas mismas, porque aún no han conocido a Dios. Porque no encuentran la satisfacción en Dios, porque no encuentran la llenura en el Espíritu Santo. Tienen que traer cosas del mundo para poder llenar el vacío que hay en sus propios corazones. Eso lo hacen porque no han conocido a Dios y hablan de Dios. Ellos, esas personas que aún no conocen a Dios, pero hablan de Dios y sienten el vacío de su corazón y tienen que buscar cosas del mundo para llenar ese vacío, esas personas tienen raíces de amarguras en sus corazones. Y esas personas son las que pueden contaminar a otras y llevarlas por un mal camino, producto de una mala enseñanza. No pueden enseñar una vida espiritual, sino que ellos creen que una vida correcta espiritual debe ser equilibrada. 50% del mundo y 50% espiritual. Hablan del equilibrio porque nunca han conocido a Dios y porque tienen raíces de amargura en sus corazones. Más para los siervos de Dios, para los hijos de Dios que caminan en el Espíritu, Dios lo es todo. Dios es todo para ellos. Llena el vacío de sus corazones. Su sola presencia los llena por completo. Los reviste, los hermosea. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, de un hombre de Dios, lo hermosea. No necesitan más otra cosa que tan solo la presencia de Dios para verse hermoso y llenar el vacío que hay en sus corazones. Y cualquier persona que los vea, a esas personas, por muy humilde que se vistan, van a ver algo especial en ellas. Y ese algo especial es la presencia de Dios en sus corazones, que lo está hermoseando, que lo hace distinto al resto, a las demás personas. Y donde ellos se paran a hablar de Dios, la presencia de Dios va a estar con ellos. No necesitan artificios, no necesitan música de fondo para lograr algún tipo de sensación o melancolía o alegría o llevar a las personas emocionalmente. No necesitan esas cosas, porque va a ser Dios, la presencia de Dios, que va a tocar esos corazones, la va a quebrantar, la va a hacer volver. Esa es la obra de Dios. Pero por culpa de aquellos que tienen raíces de amargura en sus corazones, están arrastrando a muchos a un evangelio mentiroso, falso, un evangelio de equilibrio, dicen. 50% del mundo y 50% espiritual. Blasfeman contra Dios, se apartan de la gracia de Dios, se han apartado de la senda recta. ¿Y qué nos dice Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por una persona que tenga raíces de amargura, va a ser un estorbo. Y muchos pueden ser contaminados por culpa de esa persona, porque quizás esa persona puede ser carismática, puede ser simpática, puede ser amable, puede tener muchas cualidades que a todas las personas les va a llamar la atención. Pero está provocando que esas personas, en vez de ser guiadas espiritualmente, están siendo guiadas carnalmente. En vez de caminar bajo la gracia de Dios, están caminando fuera de la gracia de Dios.
Debemos de cuidar nuestra vida espiritual, debemos ser celosos de la obra de Dios. Pero para eso necesitamos líderes espirituales que sepan hacer la obra de Dios. Y hoy por hoy los líderes espirituales están ciegos, sordos y mudos. Lo único que se preocupan de criticar unos a otros, de caerle bien a las personas, de tratar de hablarle versículos preciosos para que todas las personas les guste la predicación que hizo. Están más preocupados de agradar a las personas que poder agradarle a Dios. ¿A quién sirven a los siervos entonces? ¿Sirven a las personas o sirven a Dios? Son preguntas que tienen que hacerse aquellos que creen ser líderes espirituales, que quieren estar por cabeza en una iglesia, que la verdadera cabeza es Cristo. Y que ellos ahí no están para caerle bien a todos. Ellos están ahí para poder guiar espiritualmente a las almas al reino de los cielos. Y si no quieren hacer la obra o no saben hacerla, que den un paso al costado. Porque eso va a ser más digno que estar ahí parado y guiando a unas personas a un camino que parece recto, pero es un camino de perdición. Producto que esa persona tiene raíces de amargura en su corazón, en su vida, y va a contaminar al resto, va a ser un estorbo para la obra de Dios. Algunas iglesias parecen centros sociales, comida tras comida. Otros clubes deportivos, encuentro tras encuentro. Porque la única forma que se llena una iglesia, dicen. Otros son verdaderos humoristas. Le encanta contar chistes desde el púlpito para tener un ambiente agradable y ameno, para llamar la atención, dicen. Deben de predicar la palabra de Dios, tal como Dios quiere que se predique. La obra no es del hombre, la obra es de Dios. El que toca los corazones no son nuestras palabras, no son nuestros actos, no son nuestros hechos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa en plena verdad. La Biblia dice, buscad primeramente el reino del Señor y su justicia. Eso dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy por hoy hay muchas raíces de amargura dentro de los templos que contaminan el resto. No hay fe, no hay quien guíe. Hay destellos muchas veces, destellos de luz, pero se apagan, sucumben. El pueblo de Dios necesita arrodillarse, necesita levantar los brazos caídos y pedirle socorro a Dios que los guíe por un buen camino. Necesita enderezar sus sendas, hacerlas rectas, dejar de cojear. Necesita devolver su corazón al Padre para que haya paz y santidad en su vida. Necesita sacar esas raíces de amarguras que pueden contaminar al resto, cortarlas. Y todo eso se hace a través de la propia palabra de Dios, amando la obra de Dios, deseando hacer la obra de Dios, poniendo a Dios por primero, antes que nuestros propios deseos. No sea que haya alguno fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú, por el hambre que tenía, cambió su heredad, su primogenitura, por un plato de lenteja. No cambies el reino de los cielos por los placeres del mundo. No cambies la vida espiritual
por las costumbres mundanas. Sé fiel a Dios y Él será fiel contigo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser todo añadido. Él conoce nuestras necesidades, y cuando nosotros ponemos nuestra vida a su disposición antes que nuestras propias necesidades carnales, Él se encarga de nosotros. Él lo dijo, y Él no es hombre para que mienta. Pero muchas veces cuando nosotros nos esforzamos más en la vida carnal que en la espiritual, nuestro camino es desviado. Nos apartamos de la gracia de Dios. Algunos son capaces de volver con lágrimas y llantos, pero otros no son capaces de volver. Pero jamás deseches tu primogenitura por un plato de lentejas. Lo que el mundo te da es pasajero, te satisface un momento, pero luego el hambre vuelve. Pero lo que Dios te está dando es permanente, es perpetuo. No cambies el reino de Dios, la vida espiritual, por emociones pasajeras, por satisfacciones pasajeras. Eso es lo que te ofrece el mundo. Hoy estamos felices, mañana nadie lo sabe. Y luego dice la palabra de Dios, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Eso le pasó a Esaú. Esaú tenía la heredad en sus manos, pero por el hambre que tenía, lo cambió todo, porque él pensó que iba a morir por un plato de lentejas. El que tiene a Cristo en su vida, tiene vida. Y el que no tiene a Cristo, no tiene vida. Para Esaú fue tarde, porque él despreció la heredad que Dios le había dado y lo cambió por un plato de lentejas, la despreció. Después, procurando poder recuperar la bendición que Dios le había dado, ni aún, ni con arrepentimiento, ni con lágrimas, pudo recuperarla. Para algunos, producto de las raíces de amargura, es imposible volverse a Dios. Para otros, las costumbres humanas son imposibles de dejarlas. Es ahí la importancia de poder arrodillarse, como dice al principio, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Discernir tu propia vida es algo muy importante en la vida espiritual, pero identificar a las personas que tienen raíces de amargura en sus vidas también es importante para que no te dejes contaminar por ellas. Apártate de ellas. No hay comunión en yugo desigual. Exhórtala, repréndela. Y si no entiende, vuélvela a corregir. Y si no entiende, apártala de la iglesia. Porque ella por sus propios hechos se condenó a sí misma. Los que rechazan la gracia de Dios. Que Dios bendiga tu vida, nuestras vidas, para que Dios nos vaya guiando en este caminar. Grande lucha tenemos con nuestra carne, mucha lucha tenemos con nuestra carne, pero así también
Tenemos que ser capaces de ganarla en el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo si Él nos fortalece. Permanece dentro de la obra de Dios. Si crees que tu vida está cojeando, sánate. Si no sabes cómo sanarte, busca un hombre espiritual para que te enseñe, para que te guíe, para que ore por ti y seas sanada en el nombre de Jesús. Sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos tener raíces de amargura en nuestro corazón. Si está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no desechemos la gracia de Dios. No contristes al Espíritu Santo y glorifica a Dios siempre, todos los días de tu vida. Escoge siempre hacer la obra de Dios ante cualquier beneficio carnal. Primero siempre va a ser la obra de Dios. Que Dios te bendiga, hasta aquí Dios me ha dado. Y te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, porque esta tarde me permitió predicar su palabra, esperando que esta palabra llegue a muchas almas y sean ellos bendecidos a través de ella. Unge de la mollera la planta de los pies y sea usted derramando sabiduría, entendimiento, inteligencia. Permítales entender y creer, Padre Santo, y seas tú glorificándote en cada corazón. Guía, Padre mío, a tu pueblo a sendas justas de verdad y de justicia. Haga entender, mi Señor, que primeramente es el reino de suyo y su justicia, y que lo demás va a ser todo añadidura. Que no busquen las añadiduras, Padre Santo, sino que vayan a buscar verdaderamente el reino suyo y su justicia. Bendiga, Padre mío, donde haya necesidad, como así también donde esté el necesitado espiritualmente. Aquel que no tenga sabiduría y entendimiento, tú tienes poder para darle. Aquel que no tiene discernimiento, tú tienes poder así también para hacerle discernir. Gracias por esta bendición, mi Señor, y sea usted bendiciendo a este Chile, como así también, Padre mío, a todas las almas en el mundo que estén buscando de tu presencia. Gracias por esta bendición y derrama, Padre mío, de tu gracia en todos tus hijos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.